Hola familia Mascoriente, el día de hoy te voy a hablar sobre cuántas veces debes de bañar a tu peludito, así que bienvenidos. Lo primero que tienes que tener presente es que los perritos tienen una grasa natural en todo su cuero cabelludo, o sea, en todo su pelaje, y lo más importante es que esta grasa natural les ayuda como protección a eliminar hongos, virus, parásitos que le pueden afectar pues como la piel como tal. También esta grasa les va a ayudar a que su pelo brille y se vea más frondoso de lo que normalmente es. Entonces es fundamental, primero que todo, cuidarle esta grasa natural, por lo que no es recomendable realizar baños cada 15 días, cada mes, cada 20 días, debido a que retiramos esa grasa natural y entonces vamos a ver con el pasar de los tiempos unos perros con un pelo hirsuto, o sea, un pelo seco, chuzudo, que no tiene brillo, y se preguntarán, ay, pero ¿por qué si yo lo baño muy seguido? Precisamente es por eso, porque le estamos quitando esa capa protectora natural de la piel de ellos. Lo ideal para un baño de un perro, si es húmedo, es que sea cada 2 a 3 meses, mientras que si es un baño seco, como los polvitos que nos venden en la agropecuaria, lo máximo que se puede utilizar esto es cada mes y medio, cada 2 meses. Y se puede realizar un intervalo de una vez que sea baño seco, otra vez que sea baño húmedo y así sucesivamente durante todo el año. Lo otro que tienes que tener muy presente es que ellos tienen un sistema olfativo mucho más desarrollado que nosotros los humanos, entonces en el momento de que utilizamos perfume sobre ellos después de cada limpieza, les va a afectar tanto conductualmente porque no es un olor que a ellos les agrade mucho, y adicional a eso van a perder su identidad como perro, no van a oler a perro, y ahí es donde vienen problemas de que ay, lo acabé de bañar y fue y se empantanó, o lo acabé de bañar o fue y se restregó en un popó. Entonces ese tipo de conductas las podemos mitigar no bañándolo tanto ni utilizando perfumes ni olores fuertes que a ellos no les agraden, ya que ellos siempre van a buscar eso, oler a perro y no a loción. Por esto es muy importante siempre utilizar jabones con pH neutro y que no sean directamente para parásitos externos como las pulgas, las garrapatas o los ácaros. Solamente recomienda utilizar este tipo de jabones es cuando realmente lo requiera y hace parte de un tratamiento como tal. Si de pronto te perdiste el video sobre las desparasitaciones externas, acá te dejo el enlace para poder que vayas y lo mires y mires cómo puedes controlar realmente este tipo de parásitos, ya que un baño no es la solución para ello. Recordemos entonces que el pH neutro en los jabones van a evitar que se irrite, que se pele, que se le caiga el pelo, y va a tener una piel mucho más saludable, por ende un pelaje mucho más hermoso. Entonces familia, ustedes me preguntarán, bueno, pero es que yo vivo en finca o mi perro ya está oliendo maluco y todavía no ha cumplido los 2 o 3 meses desde el último baño, yo lo veo como sucio. Este tipo de cosas se pueden mitigar con tres tipsitos que te voy a dejar. El primero es el cepillado, ¿cierto? Lo más importante es que siempre lo estemos cepillando, lo ideal sería unas 3 veces por semana. El cepillado lo que nos va a ayudar netamente es a eliminar el pelo muerto, que el pelo muerto es el que genera mal olor en ellos, a retirar polvos e impurezas, lo que va a hacer que el pelo se vea mucho más sedoso, más frondoso y mucho más brillante. También lo que podemos utilizar es que, por ejemplo, si tú vives en finca y el cachorro o tu peludito le gusta mucho ir a empantanarse a la quebrada o al lago, lo que puedes hacer es simplemente, después de que pase esa hora de juego, lo puedes jugar solamente con agua y ya lo dejas secar al natural, ahí mismo en la finca, en el césped, o puedes inclusive jugar a la pelota con él para que se seque mucho más rápido. Posterior a esto, ya ahí sí vuelves y le haces cepillado y ya una limpieza como tal. También venden unos guantes para nosotros los humanos
ya sea de terciopelo o de gamuza, o también podemos utilizar paños simplemente de esta tela, y con esto le ayudamos siempre después de cada cepillado, pasamos el paño o el guante y le ayudamos a esparcir toda esa grasa natural, lo que va a ayudar a que se vea mucho más brillante el pelo. Entonces vas a ver que ya se le retira el mal olor, lo vas a ver mucho más bonito, el pelo va a estar más sedoso y no hubo necesidad de un baño completo. Y bueno, familia, estas fueron las generalidades sobre los baños en nuestras mascotas. Recuerden que si tienen alguna duda o quieren que hablemos de un tema más específicamente, déjamelo saber en la caja de comentarios para así retroalimentar todo este canal. También te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que no te pierdas nada del contenido nuevo que estamos montando semanalmente. Y recuerda que más que mascotas son familia.